David Polak por acá, dejando los libros para poder empezar la clase. ¿Qué tal? Espero que estén todos bien. Vamos a comenzar esta sesión con mucha energía. Esperemos que pueda salir algo bueno de crecimiento. Así que, bienvenidos todos. Todavía acá hace un poco de frío, estamos en pleno invierno en Israel. Así que bien, todo bien, muy bien. Vamos a comenzar la clase de hoy explicando algunos temas, algunas terminologías. Es importante, esta porción es realmente muy famosa, se ven temas acá bastante interesantes. También esta porción de la Torá es la que vamos a leer en un tiempo más para Purim, quizá, para Shat Shekalim, perdón, para Shat Shekalim. Dice, hay varios temas, ¿sí? Vamos a ir de poco. ¿Qué otra cosa más? También está Shabbat, acá importantísimo, todo el tema de Shabbat. Vamos a hablar un poco de Shabbat también. Vamos a ver lo que alcancemos a hablar. Quiero decirles que lo que voy a hablar es mucho menor a lo que se podría decir. Mucha gente de repente se siente agobiada porque dice, no hablo de esto, pero no hablo de esto, no hablo de esto y no hablo de esto. Porque es más fácil venir y decir lo que no hable, porque obviamente la Torah es mucho más infinita, de lo que sí hablé. Y por eso es mejor que acepten o que reciban la enseñanza de un tema a estar tratando ansiosamente tratar de abarcar todos los temas, porque finalmente nada bueno sale de ahí, nada bueno. Bien, entonces, como estábamos viendo en las porciones anteriores, la porción de Trumá, vimos todo el tema del Betacneset, perdón, del Betamikdash, del Mishkan, cómo se construía. Vimos en Tetzaveh, hermosa, hicimos un trabajo bastante interesante de entender cuál era un verdadero liderazgo. Hicimos una analogía en frente a todo lo que es el liderazgo frente a nuestros hijos. No sé si les sirvieron los consejos. A mí por lo menos me han servido mucho, son los consejos ¿cómo se llama?, que he recolectado de no sé cuánto tiempo para poder criar a mis hijos, que Hashem los cuide. Y bueno, eso. Tenemos ese concepto, y luego de eso, ahora en esta porción de la Torah viene y dice, cuando censes, quitiza. La palabra quizás es como cuando eleves, cuando quitiza, cuando censas al pueblo, quitis, Vaidaber Shemen Mushelemo, quitiza, es el Beneis, es Roish Bene Israel. A las cabezas, cuando eleven las cabezas de Bene Israel, algunos algunos me parece, bien, vamos a tener que elevar cabezas, vamos contando cabezas. Pero no, elevar cabezas significa de alguna manera vincularlos a Kadosh Baruj Hu. Entonces, qué interesante porque dice, ¿cómo la forma de contar? Porque sabemos que dentro de lo que es el judaísmo está prohibido contar personas porque trae Ain Ara, trae Ain Ara. Mal de ojo, Ain, ojo, Ara, el malo. Entonces, Ain, ojo, Ara, el malo. Ain Ara, Ain Hara, Aha, a lo israelí. Entonces, trae mal de ojo. ¿Qué significa eso? Dicen que cuando uno comienza a contar, limita. Entonces, la forma que se hace es por medio de un objeto o contar las zapatillas, los zapatos que hay en el lugar, o de repente hay, hay versículos que salen de la Torah que tienen justo 10, entonces uno va viendo las personas y va contando los versículos, pero no contar personas, como 1, 2, 3, 4, hay 5 personas, porque dicen que eso trae mal de ojo y finalmente eso termina generando pérdida. Algunos cabalistas dicen Keter Mal, Keter Jochma Binah, así que cuentan cómo son 10 sefirot, entonces cuentan
10, pero van contando las sefirot, no van contando personas, no es la idea. O los otros hacen la brajá de Amot, si Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam Amot Zilechem min haaretz. Entonces se va aquí, está Amot Zilechem, faltan dos. Min y Aretz falta. Entonces, no sé si. ¿Y cuál es la razón de eso? Entonces, la razón de eso es que finalmente no se genere mal de ojo en lo que significa en la contabilización. Hay gente, por ejemplo, que también no cuenta el dinero en su negocio. Entonces, ¿cómo hace la contabilidad? No la hace. Bueno, estoy hablando de un almacén porque es muy difícil esto en grandes empresas, no hacer contabilidad. Después dice, uy, faltan no sé cuántos millones, ¿quién se lo habrá aquí? Ya no sabemos. Pero de alguna manera si se puede evitar. Dicen que, por ejemplo, una de las cosas que genera una de las cosas que genera el contar, que ya no se puede generar milagro, porque a lo que he sabido tus ojos ya no puede existir milagro. Entonces cuentan, por ejemplo, que Moshe Rabbeinu, esta es otra visión de lo que pasó con Moshe Rabbeinu con Yitro, por ejemplo. Moshe Rabbeinu se sentaba a juzgar a todo el pueblo, a todo el pueblo. Y estaban todos encima así, y de repente Yitro dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué no haces algo sensato y pones a jefes de jefe, y jefes de jefe de jefe, y jefes de jefe? Entonces, así solamente a ti llegan los casos difíciles y cada persona puede juzgar. Dicen que en ese momento Moshe Rabbeinu perdió no sé cuántas mil alajot. Y dijo, ok, tiene razón. Y le traspasó el poder a los otros. Pero ya todo lo que se supone que Moshe Rabbeinu podía saber, todo lo que ya Moshe Rabbeinu podía soportar y aguantar de ser el único que juzgaba a todo el pueblo, había perdido. Había perdido. Ya no puede, ya no tenía la fuerza para poder, ¿por qué? Porque ya se generó otra realidad. Al generarse otra realidad, ya ya era limitada. Cuentan que el Babasali, por ejemplo, tenía una botella pequeñita así de Arak. Arak es licor de anís. Y después de la ceremonia de la liturgia de Shabbat en la mañana, venía, cubría su botellita de Arak con un paño y comenzaba a servirle a todos los asistentes al lugar. Y de repente habían 500 personas y ahí servía, seguía sirviendo y todo el mundo empezaba a sacar cuentas de cuánto es lo que hay en la botella versus lo que le llegó a cada persona y era algo imposible de sopesar. Y cuando sacaba la cosa, el pañito estaba vacío. Entonces la pregunta es por qué lo hacía con el pañito, porque la bendición está oculta a nuestros ojos. Cuando hay una bendición está oculta a nuestros ojos. Cuando ya sabemos exactamente cómo va a pasar, no va a pasar así. De repente uno dice, tengo un negocio, mira, compramos acá en 10 y justo y lo vendemos en 15 y son 1000 y vamos a ganar exacto tanto. No funciona, no funciona. Hay algo que se echa a perder, hay algo que se echa a perder. Así que normalmente como lo hacen siempre, como que uno trata de sacarse de encima cuánto va a estar ganando, porque finalmente va a terminar algo mal que no va a generar una verdadera conexión, verdadera realidad de eso. En fin, eso. Ah, bueno, entonces dice, ¿y cómo tenía que venir a contar, a contabilizarse para que no se genere este Ainara? Tenían que traer Mahatzit a Shekel. Tendría que traer un medio Shekel. Entonces, a ver, vamos a ver, aquí dice, no, habla, Mahatzit a Shekel, Beshekel, a Kodesh, Esrim Gera, a Shekel. Mahatzit a Shekel, Teruma Hashem. Dice, esto se debe entregar a todo aquel que sea censado. La unidad monetaria para estos efectos del santuario es el shekel.
El shekel equivale a 20 gerá. El shekel equivale a 20 gerá. Y, o sea, debería llevar 10 gerá. Entonces, dice 10 gerá. Un mahatzita shekel, medio shekel son 10 gerá. Un shekel vale 20 gerá. Mahatzita shekel, medio shekel vale 10 gerá. Entonces, ¿qué dicen todos? Bueno, de esa manera, cuando uno pone 10, Hashem pone 10. Qué lindo. Pero ¿qué tiene que ver este 10 gerá? Es interesante porque ¿de dónde aprendemos este concepto de gerá? Bueno, primero creo que shekel, para que lo que sepan todos, shekel viene de la palabra mishkal, que significa peso. O sea, shekel realmente significa peso. ¿Por qué? Porque era una moneda que se pesaba, un metal, y ese metal generaba un valor. Entonces se generaba el concepto de peso. ¿Ven? Cuando se habla de nuevos pesos, los nuevos pesos de Shekalim Hadashim, Shekel Hadash, nuevos, nuevos pesos, es lo mismo. Entonces, ¿de dónde viene el concepto de Gerá? Bueno, si uno ve, por ejemplo, las vacas lo que hacen es regurgitar. ¿Qué significa regurgitar? Regurgitar es que viene y vuelve come la comida y la vuelve a traer, y come y vuelve a botar. Entonces dicen que la palabra gerá, maleguerá se llama, maleguerá. ¿Qué es un maleguerá? Un maleguerá es alguien que es un animal que tiene estos estómagos que hace que la comida vuelva y la regurgiten para poder volver a molerla y lo vuelven a tragar. Entonces, el concepto de Esrim Gerá, de 20 Gerá, de un shekel, tiene que ver con la relación entre Akadosh Baruj Hu y nosotros. Son 10 y él nos da 10. Entonces nosotros damos medio shekel y Akadosh Baruj Hu pone la otra mitad. En otras palabras, el concepto de decir que eleve a las cabezas del pueblo de Israel, estaba diciendo realmente que por medio de un acto físico para conectarlos con el Bet HaMikdash o con el Mishkan, Bet HaMikdash es el lugar físico que hoy en día se conoce como el templo, y el Mishkan era el templo portátil, por si acaso. El templo portátil era el templo ¿cómo se llama? Que iba acompañando al pueblo de Israel en su viaje por el desierto hasta llegar a Israel. De ahí el templo portátil, el Mishkan, se, se, se sitúa en Shiloh. En Shiloh fue el primer templo, el primer Bet HaMikdash. Y luego de eso, desde Shiloh pasó a Aramoria, donde hoy en día se conoce como la mezquita esta dorada que está ahí. Que algún día, con mucha paz, nos devuelvan el terreno para poder construir nuestro templo por tercera y última vez. Bueno, el templo la verdad que no lo vamos a construir, va a caer construido desde el cielo. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Bueno, entonces continuando con lo que estábamos diciendo, tenemos este concepto de Eser, de 10, y tenemos el concepto de Esrim, Gerá. Entonces, cuando uno pone 10, ¿qué significa 10? Las sefirot. Estamos hablando de una completitud. Por eso es medio shekel. Porque yo pongo 10 y Hashem asocia a cada uno que pone 10 con este concepto. Ahora lo interesante es que en ese tiempo ponían la moneda, no como ahora dice, bueno, empezamos con una, de repente habían 100, a la hora siguiente habían solo 50, alguien se peló 50, y tú, no, yo no fui, yo no fui. No, eso no pasaba en esos tiempos. La gente era honesta, no robaba. Bueno, acá en Israel es algo muy interesante, porque obviamente que hay ladrones como en todos lados, pero no es no es algo realmente cultural, cultural como por ejemplo en Chile, que en Chile ya lamentablemente la cultura del robo y de afanarse lo ajeno es normal, es como quien no lo hace, es casi, qué sé yo, un poco oportunista. Entonces, si es que alguien ve algo en la calle, se lo tiene que afanar, no piensa que es de otro.
Acá la gente tiene ese concepto, está criado con el concepto de devolver lo ajeno. De hecho, por ejemplo, los niños, como se llama, cuando encuentran algo en la calle, de hecho es una de las temáticas del Talmud. Talmud explica cómo hacer Avedá. Shabbat Avedá es una mitzvah que se podría traducir como devolver lo ajeno, que uno encontró. Entonces uno encuentra algo en la calle y dice, si tiene señales, tiene que tener señales. Si tiene señales claras, tiene que poner letreros en todas partes para poder, para que la gente, y no decir lo que encontró, sino señales. Por ejemplo, alguien encontró un lápiz, vamos a decir un lápiz de oro. Entonces dice, encontré un lápiz que parece que tiene un gran valor, por favor, deme señales. Entonces, la persona tiene que dar señales claras de que el lápiz es de él. Entonces me dice, mi lápiz es un Parker de oro. Ah, un Parker de oro. No, este es un Cross. No le dice tampoco, no es tu lápiz, le dice. Me pasó, por ejemplo, una vez que estaba en la Micbe, en Chile, y me encontré un reloj. Y puse un letrero, encontré un reloj, ¿cómo se llama? Lo busqué, no pasó nada, lo tenía ahí en mi casillero en Chile. al, eh, y bueno, ahí quedó en el casillero. A los 2 meses encontré otro reloj. Bueno, y ahí lo dejé en el casillero. De nuevo puse unos papeles, encontré un reloj, que quien haya perdido un reloj lo reclame. De repente viene una persona a los 4 o 5 meses y me llama y me dice, ¿encontraste un reloj? Sí, dame los señales, le digo yo. Ta correa de cuero, ta marca, tantos. Sí, lo tengo yo, ese es. Y viene y me dice, y por esa casualidad, no sé, no habrás encontrado otro reloj con estas otras características. Sí, también lo tengo, los tengo los dos. Y lo devolví, y es casi ¿qué quieren que les diga? Es casi una fiesta que se hace el poder cumplir con una mitzvah tan importante como Shabbat, ¿verdad? Eh, y uno lo ve con los niños. Los niños, por ejemplo, encuentran cosas perdidas en vez de estar pensando en quedárselo, afanárselo, están pensando cómo encontrar al dueño para devolverlo. O sea, esa es la enseñanza del Talmud, que obviamente viene de, del- de la sabiduría de la Torah oral de Moshe Rabbeinu. Entonces, cuando, cuando nosotros vemos este concepto de encontrar y devolver o ver la honestidad de la gente, ver la honestidad de la gente, no es un problema el robo en una. Ahora, si unas personas son. Es uno de los 10 mandamientos no robar. Entonces es difícil, y por alguna razón está dentro de los aseret libros, realmente no son mandamientos, pero es uno de las 10 elocuciones más. Es tan importante el concepto de no robar. Pero bueno, en fin. Bueno, entonces estamos hablando de Sirim Gerá, de 10 Gerá. Cuando yo doy 10, me conecto. Ahora, ¿qué significa esto para el pueblo no judío? Porque esto es una mitzvah simplemente para el pueblo judío. Es una mitzvah directamente para el pueblo judío. Y obviamente que tiene que entender una cosa. Esto no significa ser discriminador ni nada por el estilo. Hay que entender que las cosas tienen un orden y tienen un orden y tienen u- una estructura, eso es. Tiene una estructura. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, viene alguien y me dice, yo quiero agradar a Hashem, así que compré la tenida de Cohen, del gran sacerdote, y me la voy a poner para hacer el trabajo del gran sacerdote. Perdóname, perdóname, esto no tiene nada que ver con gran sacerdote, mi estimado. Usted no es gran sacerdote, yo tampoco soy Cohen. Yo como judío no soy Cohen. Yo no voy a venir a decir a algún rabino que yo quiero agradar a Shem, por eso me voy ahora a hacer pasar por Cohen
por gran sacerdote o por sacerdote y hacer el trabajo que le corresponde a un Cohen. Tampoco ser un Leví y hacer el trabajo que le corresponde al Leví. Yo voy a hacer mi trabajo como Yehudí. Entonces, cuando una persona viene, perdón, cuando una persona viene y dice, yo quiero agradar a Shem, yo quiero agradar a Shem. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que Hashem quiere de ti? Ah, no. Entonces viene una persona, por ejemplo, y dice, yo voy a agradar a Hashem y voy a dejar de comer carne. Hashem está muy contento porque dejé de comer carne. Dime dónde está escrito que Hashem se pone feliz porque no comas carne. Porque yo te puedo poner millones de lugares donde Hashem te dice come carne. Pero es que matar a los animales, es una matanza, es un asesinato. Es lo mismo, estamos hablando acá, agradar a Hashem. Agradar a Hashem significa hacer lo que él dice y lo que está escrito. ¿Dónde está escrito que comer carne es malo? Los doctores pueden decir que la carne de cerdo mala, insana, okay, todo lo que quiera. Pero a mí no, una cosa es ser sano y comer sanamente, y otra cosa es agradar a Hashem. Son dos cosas diferentes. ¿Estás agradando a Hashem o estás agradando a tu necesidad de querer tener a un papá que te diga, tienes permiso para hacer lo que quieres hacer? Quiero agradar a Hashem. Entonces uno dice, yo me lavo las manos, hago Netilat Yadayim. Netilat Yadayim es un lavado de mano especial para comer cualquier comida. Dice, ¿dónde está escrito que así agradas a Hashem? Esa es la pregunta. O sea, y lamentablemente todos caemos, todos, digo, me incluyo, todos caemos en el concepto de creer que agradar a Hashem significa hacer todo lo que está escrito sin ningún problema. Entonces dice, ok, acá las cosas que son para el pueblo de Israel, que sean para el pueblo de Israel. Es que yo escuché que un rabino dijo que todo el que decidía aceptar la Torah era un Israel. No es verdad, no es verdad. Eso es una falacia, es una mentira. Eso es simplemente una mentira. Una persona que decide ser Israel, o sea, pertenecer al pueblo judío. ¿Por qué entonces dice, no, pero es que yo no soy judío, nosotros somos Israel y judío viene de Yehuda? Tiene toda la razón. Pero antes a los judíos se le llamaba, a los Israel se le llamaba hebreo. ¿Por qué? Porque hablaban hebreo. Entonces le decíamos el pueblo hebreo. Porque incluso Abraham era el hebreo y eso pasó a Isaac y Isaac era el hebreo. Y después de eso pasó a Jacob y Jacob y todos ellos eran los hebreos. Entonces finalmente de la familia de Israel o Jacob se creció en Egipto porque estaban hablando hebreo y pasaron a llamarse los hebreos. Como, como, entonces dice, sí, la familia de Israel, la familia, sí, los que hablan hebreo, los hebreos, y quedó como los hebreos. Entonces viene alguien y dice, sí, dentro de los hebreos había uno que se llamaba Judá, que era el rey. Entonces finalmente, como era el rey, es como en Argentina los peronistas, los macrillistas, qué sé yo, pero como en Argentina, entonces al final se llama, no, nosotros somos peronistas, por- pero, pero no eres argentino, no, es que yo soy argentino peronista. Bueno, al final se entiende, que al final es como la gran masa estaba mencionando. Luego de eso, a los judíos nos empezaron a llamar así porque viene de la tribu de Yehudá y la tribu de Yehudá era la tribu más grande que había. Entonces, ¿qué van a empezar a decir? Mira, este es un asherista, este es un gadista, un asherío, y este es un gadío, y este es un yehudío. Entonces, al final, finalmente, a todos, como la tribu de Yehuda absorbió a todas las otras, se le empezó a llamar a judíos a todos, incluso a los Kohanim. ¿Un Kohanim era judío? Sí, sí, yo soy judío. ¿Por qué viene la palabra? Ata Yehudí, tú eres judío. Sí, un Cohen es judío, pero no tiene nada que ver con Yehudá, porque, porque de esa manera se le reconoció a todo el pueblo.
Eso es para que poner orden a la gente que no entiende de dónde vienen los nombres. Pero decir hebreo o decir Yehudí, que tenga relación con ser un Israel, es lo mismo. O sea, ser un Israel realmente es pertenecer a la familia de Jacob, que a Jacob se le cambió el nombre, entonces ahora Jacob se llama Israel. Ser Yehudí es lo mismo, exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia, ninguna, ninguna cosa así. Hay gente que habla también, esto es aparte, habla de que los verdaderos judíos son los hazaros. Ellos cometieron el grave error de pensar que el judaísmo tiene que ver con algo genético y no tiene nada que ver con algo genético. Los hazaros son, perdónenme la palabra, pero racistas. ¿Por qué? Porque el judaísmo no tiene nada de racismo. Una persona judía, si cumple con, por ejemplo, dígame una cosa, Yitro, que venía de un pueblo completamente alejado, viene y es aceptado por Hashem, le cae su porción de maná en el campamento y es aceptado. Entonces viene uno y dice, este no es Hazar, este no puede ser judío, oye, pero le cayó porción de maná, Hashem lo aceptó. Moshe viene lo que y dice, sí, lo aceptó. Y viene este otro y dice, no, porque no es Hazaro, no es Hazaro. Entonces viene ahora otro y dice, sí, pero si Hashem aceptó a Yitro, así de simple, sin conversión ni nada por el estilo, entonces nosotros también queremos ser aceptados. Y dices, bueno, que te caiga tu porción de maná, o que tenga Moshe Rabbeinu encima para traducir lo que Hashem dice. Sí, así de simple. A la gente que le gusta siempre agarrar su parte importante. Entonces viene Moshe, dice, sí, Yitro está convertido, quedó convertido. Entonces viene, bueno, ¿dónde quedamos? Bueno, la gente para que lo entienda, claro, el concepto de la conversión, en lo que es el concepto de Yitro y todo eso, es muy simple, sí, es muy simple. En los tiempos antiguos, cuando había una gran cantidad de sabiduría y que todo el mundo estaba conectado con la sabiduría y que no existía ninguna posibilidad de ser judío o ser ibrí o ser Israel de ninguna otra manera que así, entonces una persona que se unía al pueblo, como por ejemplo Ruth, bastaba con que empezara a interactuar con el pueblo y finalmente ya había, ¿cómo se llama?, una relación y era mucho más fácil. O sea, no, si está hablando de que Ruth estuvo tanto tiempo entre nosotros y el testigo que era una persona súper honorable que tenía una gran cantidad, sí, no, que no hay problema, sí, sí, ok, vamos a aceptar su conversión al judaísmo. Sin embargo, hoy en día en donde están los reformistas, los transformistas, los conservadoristas, transformistas, travestistas, o sea, al final una cantidad de personas que se salieron absolutamente del cumplimiento de las mitzvot. Absolutamente, no, nosotros podemos comer chancho porque el chancho produce triquinosis, entonces la Torá es temporal, y en ese tiempo no se puede comer chancho, pero hoy día sí podemos comer chancho y también podemos comer marisco, y las mujeres van a entrar, y empezamos a... Entonces, ¿qué pasa? Mucho antes los rabanim se dieron cuenta de esto y pusieron límites. Entonces, ¿cuáles son los límites? Los límites son claros, son sumamente claros y súper sensatos. Tal cual como un judío anteriormente, por estar vinculado al grupo, ya lo reconocían como judío, hoy en día eso pasa en una comunidad. Para que un no judío pueda entrar a una comunidad, tiene que sí o sí pertenecer a una comunidad judía ortodoxa, en donde se cumplan las mitzvot. Y luego de eso, tiene que ser una mikve, una inmersión. ¿Por qué? Pero si eso no, así no hacían. Porque de esa manera, ese proceso va a asegurar de quien está aceptando el judaísmo está absolutamente adentro. Y tal cual como está escrito en Devarim, en Deuteronomio, aceptarás la opinión de los sabios de tu generación. Y los sabios de nuestra generación dictaminaron así. Y es muy sensato. Y la verdad es que las leyes para los límites son realmente impresionantes. Bueno, esto lo quería explicar para que la gente comprendiera que sí hay diferencias y todo ese tipo de cosas.
Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra, ¿cómo se llama? Clase de hoy. Cuando, cuando ¿cómo se llama? Nos vemos enfrentados a este tema del shake, ya lo vimos. Vamos a ver qué otro tema hay. Dice, el aceite. Mira, acá hay otro tema, dice el capítulo 31, dice, Vaidaber Hashem el Mashiach Lemor, Re'eh, Karasi Beshem Betzalel. Dice, elegí a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur. Hur, donde lo vimos interesante, porque esto justamente viene un poquitito después, en esta misma porción de la Torah. Hur era el marido de Miriam, si no me equivoco. Si no me equivoco, sí. Y fue uno de los muertos por la rebelión del Becerro de Oro. Hur intentó irse en contra de la rebelión del Becerro de Oro y lo mataron. Y acá aparece que Betzalel, un niño de 13 años, fue el encargado de construir el Mishkan. Qué lindo, ¿eh? Cuando uno ve que Hashem le da una braja a alguien para poder llevarlo a cabo, incluso la edad no importa. Algunos piensan que Betzalel era viejo, no, no, solito nomás, lo diseñó y lo hizo todo él. Yo veo acá que mis hijos cada uno tiene un estilo diferente, a uno le encanta el arte, el otro le encanta leer, el otro le encantan las máquinas, los circuitos eléctricos, cada uno tiene un mundo interno. Bueno, Betzalel, Hashem le dio una gran brajá. Esta brajá fue de construir el Mishkan. Lindo. Vamos a saltar un poquitito y vamos a hablar del tema de Shabbat. Dice, aquí hay un tema muy importante. Primero voy a hacer una diferencia entre Shabbat para judíos y Shabbat para no judíos. La, el celebrar, vamos a decir así, celebrar Shabbat no tiene nada que ver con cumplir Shabbat. Cumplir Shabbat significa preocuparse de no hacer las 39 melajot. Está prohibido para unos judíos cumplir Shabbat, pero celebrar Shabbat está permitido. De nuevo, ¿cuál es la diferencia? Una persona puede venir en Shabbat y hacer una cena festiva, puede estudiar Torah en Shabbat, puede dedicarlo a ser su día de descanso, puede salir a pasear con la familia, agarrar el auto el sábado, irse a cualquier lado, meterse al internet a buscar lo que quiera. Para el no judío, celebrar Shabbat es absolutamente permitido. Que encienda velas en la noche si quiere, lo que quiera, sin bendición, etcétera, etcétera. Para un judío, celebrar Shabbat tiene que ver con cumplir Shabbat. ¿Qué significa? Que tiene que hacer sí o sí, tiene que estar vinculado sí o sí con las 39 cosas prohibidas eh, que se dictaminaron eh, en relación a esto. Esto dice, dice, no, no harás ningún tipo de melajá. Para no ser un mejalel. La palabra mejalel Shabbat, alguno ya lo debe haber escuchado por ahí. Creo que es un mejalel Shabbat. Mejalel Shabbat es una persona que no cumple Shabbat. Mejalel Shabbat. Y la palabra halal. ¿Qué significa halal? Espacio. Por ejemplo, una nave espacial es una halalit. Una halalit, una nave espacial. No especial, espacial. Halalit. Entonces un mejalel Shabbat, una persona que es mejalel Shabbat, es una persona que se está separando, está generando un espacio con Shabbat. Y es interesante, porque una persona que realmente
comprende la dimensión de Shabbat, un Yehudí, estoy hablando de un Yehudí, que comprende y por eso quise hacer la introducción antes de lo que es Yehudí. No, por favor, no sientan que esto es discriminación, es simplemente poner orden. Cuando a un Cohen le enseñan las leyes de cómo hacer el Birkat Kohanim, a mí me gustaría aprenderlas, pero yo no voy a estar diciendo, ¿y por qué yo nosotros no? Porque cada persona tiene una misión en este mundo y fuimos ordenados con una misión. Los judíos fuimos ordenados con una misión, los no judíos con otra misión, los Kohanim con una misión, los Levim con otra misión. Cada persona tiene una misión. Entonces, el creerse otra cosa que no es agradar a Hashem, es al contrario, es nefasto. Entonces, para los judíos, estamos hablando ahora para los judíos que están escuchando, separarse, cumplir Shabbat, venir y decir, no voy a hacer ninguna melajá, ningún trabajo prohibido. Y dentro de eso son 39 melajot, 39 trabajos, y que se derivan en muchas cosas, eh, que para eso hay que estudiar y para sacar una smijá en Shabbat, porque hay una gran cantidad de leyes y siempre deben haber más. Incluso el estudio de las leyes llega y dice, bueno, aquí realmente no podemos dar un sac y tenemos que decir que hay que preguntarle al rabino de la ciudad cómo se dirige, porque es complicado. Hay muchas límites. Entonces hay gente que pregunta y dice, "Oye, pero si esto es de rabino", justamente. ¿Por qué? Porque cada una de estas 39 melajot, al no cumplirlas, realmente al no cumplirlas sabiendo que no está cumpliendo, eh, tiene pena de caret, de desvinculación, con el alma. Tanto que empezó esto, en la porción de la Torah diciendo Mahatzit Shekel, vincúlate con Akadosh Baruj Hu, empezó así para decirte, bueno, y si no cumples Shabbat, te vas a desvincular de Akadosh Baruj Hu. O sea, acá estamos hablando de un lindo concepto de vincularse o desvincularse de Akadosh Baruj Hu. Entonces, viene el pueblo de Israel, dice, bueno, yo quiero cumplir Shabbat. Ok, excelente. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro. Entonces vienen los rabanim y me dicen, sí, pero tenemos que poner límites antes de que pasen las cosas, porque si es que esperamos hasta que llegue acá los límites, no va a ser un buen negocio. Está, vamos a decirlo en otras palabras. Eh, una vez fui a ver eh, ¿cómo se llama? Una de estas maravillas naturales. Y para verla había que pararse en un cerco y el cerco estaba a 10 metros del acantilado. Había un acantilado hacia abajo, entonces esto se veía. Entonces yo preguntaba y decía, ¿pero por qué no ponían la cerca más cerca del acantilado? Cosa que uno se acercara a mirar para abajo. Poner un cerco acá para que nadie haga esto y algunos se caigan y otros no. Entonces aquí obviamente nadie se va a caer, porque incluso un niño que ni lo quiera va a poder pasar, lo van a poder agarrar antes y así no vamos a ahorrar muchos problemas. Entonces, de esa misma manera, nosotros recibimos estos cercos de los rabanim, en donde dicen, ok, ¿cuál es el problema? El problema es que yo voy a agarrar un martillo y voy a empezar a clavar. Entonces dicen los rabinos, está prohibido agarrar un martillo en Shabbat. ¿Pero qué tiene el martillo? Nada, si yo puedo agarrar el martillo, está prohibido. ¿Por qué? Porque puedes agarrar el martillo y vas a empezar a clavar. Pero yo puedo tener discernimiento en esto. No, 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 no. Aquí no se trata de discernimiento. Vamos a poner que agarrar un martillo en Shabbat está prohibido. Pero yo quiero partir una nuez. Ah, bueno, entonces si quieres partir una nuez, puedes agarrar el martillo y partirle la nuez. Pero no lo puedes agarrar para nada más que para partir una nuez. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esto es de rabino. ¿Pero para qué? Porque venían algunos y empezaban a preparar. Por ejemplo, dicen, ¿qué hay de malo en agarrar un martillo si yo no voy a trabajar? Entonces venía la persona y decía, necesito empezar
a cortar un árbol que queda a 40 minutos de, de mi casa. Entonces, como yo soy una persona que respeta mucho Shabbat, voy a salir una hora antes de que termine Shabbat con mi serrucho. Porque el serrucho no es problema, el problema es cortar, porque ahí es el problema. O sea, una hora antes voy a salir con mi serrucho porque no hay ningún problema, hasta llegar al borde donde está el árbol donde tengo que cortar, que es una hora de camino. Entonces voy a ir caminando con mi serrucho. Y si alguien me pregunta, si no, andar con un serrucho en Shabbat no hay ningún problema. Entonces, no, señor. Serrucho es una herramienta que se usa para trabajar. ¿Qué puedes hacer con un serrucho en Shabbat? Cortar el pan. Un serrucho así, cortar el pan. Usted está mintiendo, señor. Usted está mintiendo. Entonces, entonces viene y dice, no, no puede andar con un serrucho en Shabbat. ¿Por qué? Porque hay algunos que van a aprovechar eso, van a empezar a trabajar en Shabbat. Y trabajar en Shabbat ya es un problema. Porque ahí sí que viene caret. Caret significa desvinculación. Oh, saludos, Yael. Qué lindo que saber de usted. Ayer los estuve pensando, increíble. Hoy día apareciste. Saludos a Ravi Goda. Mucho cariño le tengo. Bueno, entonces uno se da cuenta realmente que este concepto que dicen que eh, las leyes de los rabinos son de hombres, por ejemplo. Es una imbecilidad, una tontera, porque realmente estos son los cercos que generaron los sabios para que nosotros no caigamos en estar negociando con cosas de vida o muerte. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a, ok, por ejemplo, harina. Amasar es una de las 39 melajot. Amasar. Entonces, ¿qué hacen? No andes, no, no uses harina. ¿Por qué? Porque va a terminar amasando. Así de simple. Entonces, viene y dice, hay algunas leyes que parecen como que no hay criterio, pero en este concepto, el criterio personal puede ser vulnerado por el deseo de muchas cosas. Por ejemplo, en relación al mismo concepto de los rabinos, un hombre tiene tremenda inclinación, una tremenda inclinación, inclinación a hacer cosas que no están, inclinación a cosas que están prohibidas, por supuesto. Entonces, por ejemplo, llega una persona y dice, esta niña me atrae, estoy casado, pero esta niña me atrae. Pero yo no voy a hacer nada, solamente voy a conversar con ella y me quiero tomar un café. Entonces viene y se toma un café. Y luego de eso, bueno, vamos a conversar a otro lado un poco y van a conversar a otro lado. Pero yo no estoy haciendo nada, estoy simplemente conversando y está permitido porque yo no la estoy tocando eso. Entonces, ¿qué dicen los sabios? No. Un hombre judío no puede estar a solas con otra mujer que no sea su señora, su hija, su mamá, su... No puede tocarla. ¿Pero por qué no puede tocarla si no hay ningún problema en tocar? ¿Por qué? Porque va a empezar tocando. Ay, pero, ¿cuál es el problema entonces entre una señora de edad y una niña, por ejemplo? Si nosotros empezamos ahora a hacer vínculo en esto, también es muy desagradable para una mujer. Porque imagínense que viene un hombre y dice, mira, a ti no te puedo tocar porque eres muy linda, pero tú que eres fea, a ti sí te puedo tocar. Imagínense, qué lindo. Uh, porque vamos a decir que señoras de 60 años, 65, hay algunas que son bastante lindas y estupendonas. Entonces, no, mira, usted es una señora de 70 años bien estupenda, así que yo no puedo tocarla porque me provoca algo. Pero usted es una vieja guatona, no tengo problema. A usted sí le voy a saludar de la mano. O le voy a dar un besito. ¿Por qué? Porque realmente usted no me provoca nada. Entonces, ¿dónde vamos a hacer el corte? No, pero uno puede tener criterio, escuche la otra por ahí. No se trata de criterio. Acá
Mientras más alejado estés del borde de terminar cumpliendo una melajá, o sea, rompiendo una melajá, obviamente se entiende que los rabinos van a generar un vínculo mucho más poderoso para que no entres en el área chica. Es simplemente a poner una defensa lo suficientemente grande para que no empecemos a lidiar con problemas tan domésticos como eso. Entonces, bueno, es así de simple. O sea, un hombre, por ejemplo, judío, no puede tener una intimidad como tengo una amiga. No puedes, no puede. Yo no tengo amigas. Las señoras de los maridos, bueno, podemos entablar un par de conversaciones, pero es así como, hola Gaya, ¿cómo estás? No existe una intimidad de amigos, pero que es fome. No es fome. ¿Por qué? Porque el tema del adulterio y el tema de la infidelidad es muy grande. ¿Y cómo empieza? Empieza con algo muy, 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 muy inocente. Nosotros somos amigos. Digamos una cosa, para hacerlo más grave todavía. Si sabemos que dentro de este concepto hay un caso de 10 que termina mal, dos casos de 10, qué sé yo, un caso en 100 que termina mal, se necesita un borde. Se necesita un borde. Así de simple. Y esos bordes tienen que ser claros para no pasarlo. O sea, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los noágidas? Los noágidas también tienen el concepto de no cometer adulterio. Un noágida no debería cometer adulterio, no debe cometer adulterio, no debe engañar a su pareja. Sin embargo, las leyes son menos estrictas. Pero quien desea ponerle más estrictez, puede hacerlo tranquilamente para mantener una lejanía frente a los abonos, a los pecados. Bien, entonces ya estoy. Bueno, entonces este concepto de respetar Shabbat es interesante porque el concepto de Shabbat, para explicarlo de una forma, está escrito en el Masejet Sanedrin, si no me equivoco. No me acuerdo. Hay una historia de una aristócrata no judía de Roma, una aristócrata no judía de Roma. Esta aristócrata vino y dijo, le invitaron a pasar Shabbat en la casa de uno de los rabanim. Increíble. El, esta aristócrata que estaba pasando Shabbat en la casa de estos rabanim, le preguntó, qué rica esta comida, dijo. ¿Cuál es el ingrediente de esta comida? Eh, Dijo, Shabbat. ¿Me puedes dar? No, es un ingrediente que solamente está para nosotros, los judíos. No se entiende, ¿no? Es algo, cuando uno entra a la dimensión de Shabbat, incluso es tan fuerte que hasta los no judíos lo pueden recibir. Ahora, a nivel técnico, un judío solamente lo puede recibir en 3 niveles. ¿Cuáles son esos 3 niveles? Esto lo dice el Nefesh HaChaim en su libro. Dice, 3 niveles son Olam, Shana y Nefesh. Ok. Dice, ¿qué significa? Dice, Shabbat Bainafash. ¿Qué significa Bainafash? Shabbat es descanso, Bainafash es descanso. Shabbat es el día de descanso. Nafash, Bainafash viene de Nefesh. Dice, Bainafash es un descanso del alma, del alma. ¿Cómo se genera este descanso del alma? Con el rezo, con la tefilá, que es muy importante en Shabbat. ¿Qué es lo que significa Shabbat? Shabbat es el concepto de descanso, pero a nivel diferente, a nivel de tiempo. Es el concepto de decir Shabbat, es como el concepto de tiempo. ¿Y qué es lo que significa? Perdón, Shana, Olam, sí.
Leolam, para siempre, pero el Olam también significa tiempo, perdón, mundo. O sea, en otras palabras, el concepto de Shabbat, hoy sí le Oilam, Yamim Asa Hashem, que 16 días Hashem hizo, y finalmente termina uno trabajando 6 días y el séptimo día es para descansó. Hashem no descansa, pero entendemos que el concepto de vincularnos con el Shabbat nos hace generar una nutrición en tres realidades. La realidad del cuerpo, lo material, la realidad de lo temporal y la realidad de lo espiritual. Son tres niveles de realidad que existen. La del alma, explica el Rabbeinu Arizal en el Shara Kavanot, en el Minyan de Shabbat, que cuando una persona está cumpliendo Shabbat, se eleva sobre Malchus y llega realmente a sacar los pies del barro, así dice el Arizal, es como sacar los pies del barro. Y dicen que cuando uno entra a Shabbat, empieza a ver un ascenso desde el viernes hasta el sábado en la noche, el Shabbat en la tarde, cuando sale. Pero cuando se siente realmente el poder de Shabbat, cuando uno saca los pies del barro, dice, empieza un ascenso. Y es un ascenso increíble, pero ya como no hay cómo compararse de lo mundano a lo santo, es menos fuerte la sensación. Saco los pies del barro, wow, se siente increíble. Por eso el Shabbat en la noche se siente tan poderoso. Bien. Cuando nosotros hablamos del tema de ese es el concepto de Vaina Fash, esa es la alimentación del Nefesh. Nosotros hablamos también del concepto de Shabbat como del concepto de tiempo, ya que tiene una cantidad de tiempo, y de Olam, que significa Olam, que finalmente también está vinculado a lo material. Ahí es cuando comemos, nos regocijamos con comidas que son ricas y podemos disfrutar también de la parte material, dormir una siesta, qué rico. O sea, hay también hay un concepto espiritual ahí detrás. Dentro de lo que es la historia, Metushelach, Matusalem, lo leí en un libro, no me acuerdo en cuál, lo trajo Ralph Pinhas Friedman en uno de sus estudios, que, que, que Metushelach era celebraba Shabbat. Abraham también, Noah también, Shet también. Habían una gran cantidad de personajes antes de que trajera la Torá que ya se sabía que Shabbat era algo importante. De hecho, Am Israel celebra. Ahí salió hace rato esperando que salga. Tengo un poco de hidratación en la nariz, perdónenme. Bueno, entonces Metushelach sabemos que celebraba Shabbat. Y realmente todo este concepto de Shabbat nos ayuda a nosotros a subir de nivel, nos da una reconexión y nos da una capacidad de poder conectarnos con espiritualidad para poder recibir más sabiduría. Bien, el tema del becerro de oro no lo voy a poder alcanzar a tocar porque ya me tengo que ir, está empezando cada vez más temprano Nets, así que yo ya tengo que prepararme para salir. Me gustaría, bueno, quizás decir unas pocas palabras. No, creo que voy a abrir la próxima semana, Bezrat Hashem, con el tema del becerro de oro y vamos a tocarlo ahí de una manera un poco más tranquila, porque ahora ya tengo que partir. Le mando un gran abrazo. Hoy día casi no hago clases, pero decidí levantarme y esforzarme un poco para entregar algo también me sirve dar. Así que les agradezco mucho a la gente que hace sus aportes mensuales, no saben cómo. Agradezco cada vez que alguien lo hace porque yo no le pido a nadie que lo haga. Así que los que lo hacen tienen una bendición muy grande y una bendición de hacerse socio del trabajo espiritual.
Que tengan un Shabbat Shalom. Bueno, todavía mañana es jueves, pero ya se acerca. Y bueno, cualquier cosa ustedes saben, estoy en el Messenger, trato de responder lo que más puedo. Que estén bien, chao, chao.